En el vasto escenario del mundo antiguo, tal como se desarrollaba antes del año 333 a.C., el panorama político y militar del Mediterráneo estaba marcado por un choque de culturas que moldearía el destino de pueblos enteros. Durante siglos, el imperio persa se había levantado como la mayor potencia de la tierra, extendiendo sus fronteras desde el valle del Indo hasta las costas del mar Egeo, gobernando bajo un sistema que combinaba inmensas riquezas, rutas comerciales y una estructura administrativa refinada. Al otro lado de este coloso de poder estaban los griegos, fragmentados en decenas de ciudades-estado que vivían en constante competencia, pero que, cuando se unían frente a una amenaza común, podían convertirse en una fuerza casi imposible de detener. Desde las guerras médicas, libradas entre 490 y 479 a.C., este conflicto entre Oriente y Occidente dejó heridas abiertas que nunca cicatrizaron. La victoria griega en Maratón, el sacrificio heroico en las Termópilas y la feroz resistencia en Salamina habían demostrado que los números, la riqueza y el tamaño no lo eran todo. Pero ahora, más de un siglo después, esas rivalidades estaban a punto de resurgir a una escala aún mayor, conducidas por las manos de un joven macedonio que se atrevía a soñar más alto que todos los que vinieron antes que él. El inicio del siglo IV a.C. fue un período de transición. Tras la guerra del Peloponeso, Atenas estaba debilitada, Esparta había perdido la supremacía y Tebas se había convertido en una potencia regional por un corto periodo. Este vacío de liderazgo creó espacio para el reino de Macedonia, hasta entonces considerado bárbaro por los helenos del sur, pero que bajo la dirección visionaria de Filipo II logró modernizar su ejército e introducir tácticas militares revolucionarias, como la famosa falange macedónica, con lanzas larguísimas que transformaban a hombres comunes en murallas vivientes. Mientras las ciudades-estado griegas se consumían en intrigas, Filipo unificó Grecia bajo la Liga de Corinto y proyectó un sueño que hasta entonces parecía inalcanzable: invadir el imperio persa para vengar las agresiones antiguas y llevar el mundo griego más allá del Egeo. A partir de esta frágil unificación, construida más por respeto al poder macedonio que por una verdadera armonía, Europa y Asia quedaron unidas por una delgada línea de tensión. Los griegos veían en Oriente un mundo de riquezas y excesos, de lujo y decadencia. Los persas, por su parte, miraban a los griegos como pueblos turbulentos e indisciplinados, incapaces de reconocer la grandeza de un imperio estable. Era en este tablero inestable donde surgía el joven Alejandro, hijo de Filipo, un príncipe que heredó un reino bien entrenado y un ejército forjado para desafíos imposibles. La guerra que estaba por venir no sería solo una disputa por territorios, sino un duelo de estrategias, culturas e ideas. Asia Menor, también conocida como Anatolia, se convirtió en el punto de contacto inevitable. Era una región estratégica, llena de ciudades griegas bajo dominio persa, puertos importantes y caminos que llevaban directamente al corazón del imperio. Alejandro sabía que para conquistar algo duradero, tendría que enfrentarse a la mayor potencia del mundo en su propio territorio. Este encuentro entre el joven y audaz rey y el monarca persa, Darío III, que confiaba en la vastedad de sus ejércitos, era inevitable. Antes del enfrentamiento, la tensión ya se sentía en cada puerto, cada ciudad tomada y cada guarnición conquistada. Las batallas libradas en el río Gránico y las maniobras en la región sirvieron como ensayo para el gran choque que cambiaría la historia. Todo convergía hacia una batalla que se convertiría en símbolo, la de Isos. Antes de que las lanzas se cruzaran, las intenciones estaban claras. Alejandro no se conformaría con pequeñas victorias ni retrocedería ante la inmensidad del ejército enemigo. Darío, por su parte, no podía permitir que un invasor extranjero desafiara su autoridad impunemente. Los vientos de la historia se movían, y las tierras estrechas entre el mar y las montañas en la región de Isos serían el escenario donde dos mundos colisionarían. Este era el contexto del mundo antiguo, un escenario de imperios y ambiciones, a punto de encenderse bajo la fuerza de un solo hombre decidido a cambiar para siempre
El curso de la historia. En el corazón de Macedonia, a mediados del siglo IV a.C., nació uno de los personajes más extraordinarios de la historia de la humanidad, Alejandro. Hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia, creció en un ambiente donde la política, la guerra y la cultura se entrelazaban en cada aspecto de la vida. Desde muy temprano, el joven príncipe estuvo expuesto a un reino que estaba en plena transformación, que dejaba de ser una tierra considerada periférica por los griegos clásicos y se levantaba como una potencia militar disciplinada y ambiciosa. Su educación fue moldeada para que se convirtiera no solo en un guerrero, sino en un líder capaz de inspirar y comandar hombres frente a las mayores adversidades. Olimpia, su madre, de temperamento fuerte y convicciones místicas, le inculcó la idea de que su destino era grandioso y de que había algo divino en su nacimiento, mientras que Filipo le dio un ejemplo vivo de estrategia militar, diplomacia y conquista. Así, Alejandro creció sabiendo que su vida sería más grande que él mismo. La formación intelectual de Alejandro fue cuidadosamente planificada por Filipo, quien llevó a uno de los mayores filósofos de todos los tiempos para educar a su hijo, Aristóteles. Bajo la tutela del sabio, Alejandro se sumergió en la filosofía, la literatura y la ciencia. Aprendió a admirar la Ilíada de Homero y a soñar con hazañas heroicas dignas de Aquiles. El estudio no era solo teórico. Aristóteles le enseñaba a observar el mundo con una mirada crítica y racional, a comprender culturas diferentes y a pensar como un estadista. Esta formación lo convirtió en un hombre que no se limitaba a ver la guerra como violencia, sino como un instrumento de construcción de un imperio y de difusión de ideas. Esta unión entre fuerza y conocimiento sería uno de los rasgos más característicos de su liderazgo. Además de su intelecto, Alejandro desarrolló habilidades físicas y tácticas desde muy joven. Participaba en cacerías, ejercicios de resistencia y entrenamientos militares que lo preparaban para la vida en el campo de batalla. Era intrépido a caballo, audaz en terrenos peligrosos y obsesionado con desafíos que pusieran a prueba sus límites. Un episodio memorable de su juventud fue cuando domó a Bucéfalo, un caballo indomable que nadie en el palacio lograba controlar. Al darse cuenta de que el animal se asustaba con su propia sombra, Alejandro lo giró hacia el sol y tomó las riendas con una calma impresionante. Desde entonces, Bucéfalo se convirtió en su compañero fiel, y esta historia se difundió como un presagio de que el joven tenía un talento especial para dominar situaciones que parecían imposibles. Esta educación refinada y esta experiencia práctica forjaron una personalidad marcada por la ambición, la autoconfianza y el carisma. Alejandro no solo estudió el mundo, se preparó para conquistarlo. Desde la adolescencia, acompañaba a su padre en campañas militares y observaba de cerca la compleja política entre las ciudades-estado griegas. Fue testigo de traiciones, alianzas frágiles y el peso de las decisiones estratégicas, absorbiendo todo como quien aprende un juego que más tarde jugaría con una maestría que nadie había alcanzado. Cuando Filipo fue asesinado, Alejandro tenía poco más de 20 años, pero ya estaba listo para asumir el trono. Heredó un ejército altamente disciplinado, un ambicioso plan de expansión contra Persia y, por encima de todo, la convicción de que su nombre quedaría para siempre entre los más grandes. El joven rey, sin embargo, no se conformó con ser solo un heredero. Imprimió al reino un nuevo espíritu de valentía inquebrantable y audacia sin límites. Para Alejandro, la vida era una oportunidad única de transformar el mundo. Su educación había sembrado en él el deseo de traspasar fronteras, de unir pueblos y de crear algo más grande de lo que cualquier reino había soñado. Y fue con este espíritu que decidió enfrentar al mayor imperio que la tierra conocía. Así, el encuentro entre Alejandro y Darío III se volvería inevitable, y los acontecimientos que llevarían a Isos empezaban a tomar forma en la mente del joven conquistador. Mientras Alejandro crecía en un ambiente de disciplina y ambición, al otro lado del mundo conocido, el vasto imperio persa estaba gobernado por un soberano cuyo poder parecía incuestionable. Darío III asumió el trono en un momento en que Persia ya no era la potencia invencible que había sido en los tiempos de Ciro y Darío I.
Aunque seguía siendo un imperio colosal, que se extendía desde regiones cercanas a la India hasta Egipto y Anatolia, la maquinaria administrativa persa mostraba claros signos de desgaste interno. Los gobernadores locales, conocidos como sátrapas, muchas veces acumulaban un poder casi independiente, y las enormes distancias dificultaban el control efectivo de todas las provincias. Este escenario creaba un imperio que, aunque rico y poblado, era menos cohesionado de lo que aparentaba a los ojos de sus enemigos. Darío III era un hombre de gran estatura y apariencia imponente, pero su ascenso al trono no se debió a la fuerza de su personalidad ni a conquistas militares propias. Fue colocado en el poder por una conspiración palaciega tras la caída del usurpador Beso, y aunque tenía valor personal, le faltaba la genialidad estratégica y la determinación que caracterizarían a su rival macedonio. Al heredar el trono, encontró un imperio cuya autoridad central estaba amenazada no por enemigos externos, sino por las tensiones internas de sus provincias. Aún así, confiaba en el peso de sus números, cientos de miles de soldados, una economía abundante en recursos y un sistema de comunicaciones que permitía movilizar fuerzas en diferentes puntos en poco tiempo. Era una confianza natural para quien reinaba sobre el imperio más grande del mundo hasta ese momento. Sin embargo, detrás de la grandeza había problemas que corroían la fuerza persa. La diversidad cultural que, en otros tiempos, había sido una ventaja para administrar pueblos diferentes, ahora dificultaba la unidad en situaciones de crisis. La tradición persa de delegar amplios poderes a los sátrapas creaba lentitud en la toma de decisiones, ya que muchas campañas militares sufrían por los intereses regionales en conflicto. Además, los persas se habían acostumbrado a la guerra de números. Sus ejércitos eran enormes, compuestos por contingentes variados de todo el imperio, pero rara vez tenían el entrenamiento y la disciplina homogénea de fuerzas más pequeñas y especializadas como las del ejército macedonio. Esta confianza excesiva en la cantidad sería un error fatal en la batalla que estaba por venir. Darío, sin embargo, no estaba ajeno a la amenaza que se acercaba. Al enterarse de la invasión macedonia, movilizó sus fuerzas con la intención de aplastar rápidamente al joven invasor y dar un ejemplo claro a cualquier otra potencia que se atreviera a desafiar a Persia. Para él, Alejandro no era más que un príncipe impetuoso, tal vez talentoso, pero sin la experiencia de comandar una guerra a gran escala. La lógica persa era simple: atraer al enemigo, rodearlo y destruir sus fuerzas usando la superioridad numérica. Creía que bastaría un enfrentamiento decisivo para acabar con la audacia macedonia. Esta confianza ciega sería puesta a prueba en Isos, porque si Darío tenía un imperio, Alejandro tenía algo que ningún mapa podía medir: una disciplina férrea, rapidez en los movimientos y una mente preparada para transformar cualquier escenario en ventaja. En aquel tiempo, el poder persa aún parecía imposible de sacudir, pero la historia estaba a punto de demostrar que incluso los imperios gigantescos podían ser derrotados por estrategias brillantes. Con la muerte de Filipo II y el ascenso de Alejandro al trono, Macedonia heredó no solo un ejército altamente entrenado, sino también un proyecto ambicioso: la invasión del imperio persa. Alejandro, aún muy joven, sabía que primero debía consolidar su poder internamente antes de cruzar el mar Egeo. Tan pronto como asumió el mando, reprimió las revueltas internas entre los pueblos griegos que intentaban liberarse del dominio macedonio y reafirmó la autoridad de la Liga de Corinto. Una vez asegurada la unidad, puso sus ojos en el oriente. El plan era audaz y peligroso: cruzar hacia Asia Menor con un ejército relativamente pequeño y enfrentarse a la potencia más temida del mundo. Muchos creían que esta campaña terminaría en desastre, pero Alejandro veía en Persia la oportunidad de transformar su vida en algo que quedaría grabado para siempre en la historia. El primer desafío fue el cruce hacia Asia en el año 334 a.C. Llevó consigo cerca de 40.000 hombres, un número insignificante comparado con las fuerzas persas, pero altamente disciplinado y leal. Poco después de desembarcar, fue recibido por un contingente persa en las orillas del río Gránico. Esta batalla, aparentemente menor, fue la primera gran prueba de la genialidad militar del joven rey.
A pesar de las dificultades impuestas por el terreno y la resistencia inicial, Alejandro logró una victoria decisiva que abrió las puertas de Asia Menor. Con esta conquista, mostró al mundo que no era solo un aventurero ambicioso, sino un comandante con visión clara y audacia sin límites. El impacto psicológico de esta victoria fue inmenso. Las ciudades griegas que estaban bajo control persa comenzaron a rendirse sin luchar, reconociéndolo como un libertador. Después del Gránico, Alejandro marchó sistemáticamente por las ciudades de la costa de Asia Menor, liberándolas del dominio persa, pero al mismo tiempo asegurando su fidelidad a Macedonia. Sabía que necesitaba mantener seguras sus líneas de suministro y establecer una base sólida antes de enfrentar el núcleo del poder persa. Esta etapa estuvo marcada tanto por la inteligencia diplomática como por la fuerza militar. En cada ciudad conquistada buscaba respetar costumbres y tradiciones, reforzando la imagen de que no era un conquistador destructivo, sino un líder que traía un nuevo orden. Este comportamiento facilitó alianzas y permitió que su influencia se expandiera aún más rápido. Mientras Alejandro avanzaba, Darío III comprendió que ya no podía ignorar la amenaza. Preparó un ejército gigantesco y comenzó a reunir contingentes procedentes de todas las partes del imperio. Alejandro, consciente de ello, continuó con su estrategia de mantener la iniciativa y elegir el terreno de las batallas. La movilización persa indicaba un enfrentamiento inevitable. El punto elegido sería cerca de la ciudad de Isos, donde las fuerzas de ambos líderes se encontrarían de manera inesperada. El ejército persa intentaría aplastar a Alejandro con números, pero lo que estaba por suceder demostraría que la verdadera guerra se decidiría con astucia y valor. A medida que avanzaba, Alejandro conquistaba no solo territorio, sino también fama. Sus soldados comenzaron a verlo como un líder invencible, alguien destinado a grandes hazañas. Esta confianza sería uno de los mayores triunfos macedonios. Él mismo se exponía al peligro en la primera línea, creando un vínculo de respeto y lealtad que ningún ejército rival podía igualar. Cuando llegó a las tierras de Siria, la tensión ya era casi palpable. Las dos fuerzas estaban destinadas a colisionar y el momento que definiría el futuro de toda la región se acercaba rápidamente. Después de la victoria en el río Gránico y de la campaña relámpago por las ciudades de Asia Menor, Alejandro consolidó el control sobre la región costera y continuó su marcha hacia el sur, en dirección a Siria, moviéndose como una tormenta calculada que nadie podía detener. Mientras sus fuerzas avanzaban, establecía guarniciones, dejaba comandantes de confianza para proteger el territorio y organizaba los suministros para que su ejército nunca quedara sin alimentos ni refuerzos. Esta disciplina y planificación eran el secreto para mantener un contingente relativamente pequeño, en perfecto estado, incluso lejos de casa. Durante estos movimientos comenzaron a llegar noticias. Darío III había movilizado uno de los ejércitos más grandes que el mundo había visto, reuniendo soldados de todas las regiones del imperio persa y marchando para enfrentarlo personalmente. Este encuentro inevitable tomaba contornos dramáticos, dos mundos avanzando uno contra el otro hasta chocar. El acercamiento de Darío fue inicialmente estratégico. Pretendía cortar la línea de suministros de Alejandro y obligarlo a luchar en una situación desfavorable. Sin embargo, los movimientos de ambos ejércitos terminaron creando un desenlace inesperado. Darío, al intentar alcanzar las costas del Mediterráneo para bloquear la retaguardia enemiga, terminó colocándose detrás de las fuerzas macedonias. Al darse cuenta de esto, Alejandro giró rápidamente su ejército hacia el norte, forzando un enfrentamiento directo en las cercanías de la pequeña ciudad de Isos. La posición geográfica era singular, un estrecho corredor de llanura entre el mar y las montañas, un lugar donde la ventaja numérica persa se vería severamente limitada. Era el escenario perfecto para Alejandro, que comprendía mejor que nadie cómo transformar las desventajas aparentes en victorias. Cuando las dos fuerzas se avistaron, el contraste era impresionante. El ejército persa, gigantesco, formaba una línea que parecía no tener fin. Hombres provenientes de todas las partes del imperio, arqueros de Babilonia, jinetes de Media, infantería de Persia.
cada contingente con su lengua, cultura y armas propias. Darío, confiado, se posicionó en el centro, rodeado de su guardia personal, convencido de que la superioridad numérica sería suficiente para aplastar al invasor. Del otro lado, Alejandro lideraba un contingente reducido pero cohesionado y entrenado a la perfección. Sus hombres sabían exactamente dónde estar, cómo moverse y, sobre todo, confiaban en el juicio de su comandante, que siempre marchaba al frente, dispuesto a compartir el destino de su ejército. La tensión era tal que cada paso resonaba como un anuncio del destino. La noche anterior al combate estuvo marcada por estrategias trazadas a la luz de las antorchas, discusiones sobre las formaciones y un silencio pesado que antecedía el estruendo de las armas. Alejandro sabía que debía usar el terreno como arma y que no podía darle tiempo a Darío para expandir sus líneas o reorganizar sus fuerzas. Al amanecer, reunió a sus comandantes y trazó el plan que cambiaría el curso de la batalla. Isos sería el lugar donde el joven rey, audaz y decidido, se enfrentaría por primera vez al propio monarca persa. Era el inicio del enfrentamiento que pondría en juego no solo territorios, sino la propia idea de qué cultura dominaría el mundo antiguo. La elección del terreno en Isos fue un punto de inflexión y uno de los elementos centrales para comprender por qué la batalla que se libraría allí cambiaría para siempre el rumbo de la guerra entre Macedonia y Persia. La región donde se encontraron las dos fuerzas era un estrecho corredor geográfico, delimitado por un lado por una cadena montañosa que se extendía como una muralla natural y por el otro por las aguas del mar Mediterráneo que golpeaban incesantemente la costa. Este espacio reducido creaba un embudo que anulaba la principal ventaja del ejército persa, la capacidad de extender sus líneas por kilómetros y rodear al enemigo. A diferencia de las vastas llanuras donde el número de hombres puede decidir una guerra, Isos ofrecía solo un campo estrecho, perfecto para quien contaba con un ejército más pequeño, pero mucho más cohesionado y bien organizado. Darío, en su intento de sorprender a Alejandro, terminó enredándose en un terreno que favorecía precisamente a quien pretendía aplastar. Sus tropas eran inmensas, pero la dificultad de maniobrar una fuerza tan grande en una franja tan limitada hizo que la mayoría de sus soldados quedaran prácticamente inútiles en la retaguardia. Solo una parte de la fuerza persa logró posicionarse adecuadamente para el combate, mientras las filas se amontonaban sin espacio para movimientos rápidos. La caballería persa, tradicionalmente temida, también perdió parte de su eficacia, pues no había espacio suficiente para abrir una carga devastadora. Era como si el propio escenario conspirara a favor de Alejandro. Por otro lado, la formación macedonia, más pequeña y disciplinada, encontró en esas condiciones el ambiente ideal. Alejandro, un maestro en leer el terreno, aprovechó cada metro de espacio. La falange macedonia, con sus largas zarizas, formaba una barrera compacta, capaz de contener los avances frontales, mientras que las unidades de caballería estaban posicionadas estratégicamente en los flancos, listas para atacar los puntos vulnerables del enemigo. Esta organización era posible porque los macedonios se entrenaban para actuar como una sola unidad, adaptándose a terrenos hostiles y respondiendo rápidamente a las órdenes. En el campo estrecho de Isos, esta cohesión se transformó en un arma invisible, más letal que cualquier número. Otro factor importante fue el río Pinaro, que atravesaba la llanura. Aunque no era profundo ni ancho, creaba un obstáculo natural que dificultaba el avance de los persas y dio a Alejandro la oportunidad de usar el agua como una línea defensiva temporal. Los macedonios se posicionaron de manera que el río se convirtiera en un desafío adicional para quienes quisieran alcanzarlos, transformando cada paso persa en un movimiento lento y vulnerable. Mientras tanto, Alejandro organizó cuidadosamente su ala derecha, donde él mismo lideraría la carga decisiva. Así, lo que parecía solo un detalle geográfico se convirtió en la clave de la batalla. Darío, con toda su fuerza, estaba atrapado en una trampa de espacio. Alejandro, con muchos menos hombres, transformó esa limitación en ventaja. Cada montaña, cada palmo de tierra y el propio mar se convirtieron en un aliado silencioso para la mente genial del joven comandante.
Era como si todo el escenario estuviera preparado para amplificar la valentía y la disciplina macedonia, mientras asfixiaba la arrogancia y los números del ejército persa. En la mañana de la batalla de Isos, Alejandro se colocó al frente de sus comandantes y presentó un plan que sería recordado como uno de los mayores ejemplos de genialidad militar de la historia antigua. Sabiendo que enfrentaba a un enemigo numéricamente muy superior, tenía plena conciencia de que la única posibilidad de victoria estaba en desorganizar la línea persa y atacar directamente el centro donde se encontraba Darío III. Este objetivo exigía un movimiento rápido, preciso y coordinado, capaz de transformar a un ejército más pequeño en una fuerza irresistible. Alejandro estudió el terreno, analizó las márgenes del río Pinaro y decidió que usaría cada centímetro de la estrecha llanura para neutralizar la mayor arma de Darío, el número de soldados. El plan se apoyaba en tres elementos centrales. Primero, la falange macedonia sería la columna vertebral de toda la defensa. Estas formaciones, armadas con largas lanzas llamadas sarisas, crearían una pared casi impenetrable que sostendría la línea persa e impediría que la masa de soldados lograra romper el centro. Segundo, las tropas auxiliares y los mercenarios griegos serían responsables de proteger el flanco izquierdo, que sería el más presionado por el grueso de las fuerzas persas. Tercero y más decisivo, Alejandro se colocaría personalmente en el flanco derecho, liderando la caballería macedonia y su guardia de élite en un ataque fulminante cuyo objetivo directo sería el propio Darío. No quería solo vencer, quería desestabilizar la mente del rey persa y provocar un colapso psicológico en el ejército enemigo. La disposición de las tropas macedonias reflejaba el razonamiento frío y la audacia de Alejandro. Mantuvo sus líneas compactas, sin permitir espacios que pudieran ser aprovechados por el enemigo, y realizó ajustes de última hora para alinear sus fuerzas con el terreno irregular. La confianza era tal que eligió liderar personalmente la maniobra más arriesgada, colocándose donde la lucha sería más feroz. Para él, comandar significaba estar en la primera línea, un comportamiento que inspiraba a sus hombres y al mismo tiempo confundía a los adversarios, que no estaban acostumbrados a ver a un rey arriesgar su vida de esa manera. Del lado persa, Darío posicionó su caballería e infantería de manera amplia, creyendo que podría envolver a los macedonios. Pero la falta de espacio lo obligaba a mantener parte de su ejército en la retaguardia, incapaz de entrar en combate en los primeros momentos. Esta limitación era exactamente lo que Alejandro quería. Al sonido de las trompetas, la falange avanzó lentamente, con una disciplina casi mecánica, formando una barrera impenetrable que absorbió el impacto inicial de la embestida persa. Mientras tanto, en el flanco derecho Alejandro aguardaba el momento exacto para su carga devastadora. La genialidad de su táctica no estaba solo en posicionar las tropas, sino en comprender el efecto psicológico del ataque dirigido. Sabía que si lograba romper la línea donde se encontraba Darío, la huida del rey provocaría un efecto en cadena sobre todo el ejército persa. Este plan audaz, que muchos habrían considerado suicida, dependía de la sincronía perfecta entre la defensa en el centro y la velocidad mortal en la punta del flanco. Era como si todo el campo de batalla fuera un enorme tablero de ajedrez y Alejandro hubiera planeado cada movimiento con una claridad que Darío jamás imaginó enfrentar. Cuando las fuerzas estuvieron listas y el polvo se levantaba con los primeros avances, la estrategia comenzó a ponerse en práctica. La disciplina y la precisión con que el joven rey ejecutaría este plan mostrarían al mundo cómo un ejército pequeño podía derrotar a un imperio gigantesco. Isos se convertiría en una lección magistral de guerra. El campo de Isos se sumió en un silencio tenso mientras las dos fuerzas se acercaban, hasta que el sonido de los tambores persas y de las trompetas macedonias rasgó el aire y marcó el inicio del enfrentamiento. Las líneas de infantería persas, dispuestas a lo largo del estrecho corredor, avanzaron primero confiadas en que su peso numérico aplastaría rápidamente a los macedonios. El polvo levantado por los pies de miles de soldados creó una cortina espesa, nublando la visión y amortiguando los sonidos, pero nada podía ocultar la magnitud del choque que se aproximaba.
Los arqueros persas lanzaron una lluvia de flechas, transformando el cielo en una nube oscura de muerte, tratando de abrir brechas antes incluso del contacto físico. La falange macedonia, sin embargo, avanzó de manera casi mecánica, protegida por sus enormes escudos y sosteniendo un muro de lanzas que parecían crecer en medio de la niebla de polvo. Cada soldado sabía exactamente dónde colocarse, creando una línea impenetrable, como si fueran engranajes de una sola máquina. El impacto entre las dos fuerzas fue brutal y resonó como un trueno. Los persas presionaron con violencia, tratando de romper el centro, y por algunos instantes la batalla pareció inclinarse hacia el lado de Darío, pues el número de enemigos era tan grande que su avance parecía inevitable. Los hombres luchaban hombro, con lanzas, espadas y escudos, chocando en un ritmo frenético. Pero fue precisamente allí, bajo la máxima presión, donde la disciplina macedonia mostró su superioridad. A cada paso que daban los persas, la falange absorbía el golpe y respondía con precisión, empujándolos hacia atrás con las zarizas, creando pequeñas aberturas que rápidamente se transformaban en trampas letales. La organización del ejército de Alejandro impedía que el caos dominara su línea, mientras la diversidad y el desorden del ejército persa comenzaban a convertirse en un problema. En el lado izquierdo de la línea macedonia, los contingentes griegos aliados tuvieron que enfrentar ataques intensos de la caballería persa, que intentaba abrir una brecha en ese flanco para rodear al ejército de Alejandro. Este fue uno de los momentos más peligrosos de la batalla, pues los persas estuvieron a punto de romper las filas. Sin embargo, incluso bajo una enorme presión, los soldados resistieron, conteniendo la embestida mientras aguardaban el momento en que la maniobra planeada por Alejandro haría la diferencia. El combate se extendió por el terreno estrecho, y cada metro de tierra pasó a disputarse con sangre. En el centro la lucha continuaba encarnizada, pero poco a poco la ventaja de disciplina de los macedonios comenzaba a imponerse. La presión persa ya no era tan eficaz porque las líneas traseras no podían avanzar por falta de espacio. El gigantesco número de soldados se transformó en desorganización, mientras los hombres de la primera fila eran empujados unos contra otros, incapaces de usar sus armas con libertad. Esta congestión comenzó a sofocar la ofensiva persa y a abrir pequeñas brechas que Alejandro esperaba para explotar. En ese momento, el joven rey, posicionado en el flanco derecho, percibió que se acercaba la hora del movimiento decisivo. Comandando personalmente a la caballería de élite, aguardaba la fracción de segundo en que la batalla pasaría del caos a la oportunidad. A medida que el polvo volvía el campo casi invisible, los gritos de los soldados y el sonido del metal chocando resonaban como un rugido constante. La batalla había comenzado, pero el verdadero golpe aún estaba por venir. Alejandro mantenía los ojos fijos en la posición de Darío, y cada segundo de resistencia del centro macedonio acercaba el momento de su ofensiva fulminante. Era la calma, antes de la tormenta, que cambiaría el curso del día. En el punto culminante del combate, cuando el centro de la batalla ya estaba envuelto en un torbellino de caos y el polvo del campo hacía difícil distinguir amigo de enemigo, Alejandro, montado en bucéfalo, avanzó al frente de su caballería de élite y realizó la maniobra que pasaría a la historia como el golpe más audaz y decisivo de la batalla de Isos. Había esperado pacientemente a que el centro macedonio resistiera la presión y a que la línea persa comenzara a perder fuerza. Tan pronto como percibió el debilitamiento de las primeras filas enemigas, reunió a sus hombres, apuntó su lanza hacia el punto donde se encontraba Darío III y ordenó el ataque. La carga fue rápida, feroz y precisa, avanzando como una flecha lanzada directamente al corazón del ejército persa. Era una jugada de riesgo extremo, porque si la ofensiva fracasaba, Alejandro quedaría aislado en medio de miles de enemigos, pero el joven rey confiaba en su velocidad y en el efecto psicológico de una ofensiva directa contra el propio monarca. La maniobra comenzó por el flanco derecho, donde la caballería macedonia estaba dispuesta en una formación compacta. Galoparon a toda velocidad, formando una cuña que abrió un camino entre los persas, rompiendo las líneas con un impacto que parecía partir el campo en dos.
Los jinetes macedonios atacaban con largas lanzas y luego con espadas cortas, cortando un corredor de destrucción mientras Alejandro, al frente, guiaba cada avance con un vigor casi sobrehumano. El polvo levantado por los cascos se mezclaba con los gritos de guerra, creando una escena de pura violencia organizada. Mientras tanto, la falange en el centro continuaba avanzando, empujando cada vez más a los persas hacia atrás, lo que dividió la presión y generó aún más confusión. Este ataque directo contra Darío III tuvo un efecto devastador. El propio rey persa, que veía acercarse la caballería enemiga, vio cómo su posición se volvía vulnerable. Por un instante, los dos mundos se miraron. De un lado, un joven rey decidido a vencer o morir. Del otro, el gobernante del mayor imperio de la tierra, dándose cuenta de que la muralla de hombres a su alrededor ya no podía protegerlo. La visión de la carga macedonia viniendo directamente hacia él sacudió la confianza de Darío. Temiendo ser rodeado, giró su carro y huyó, intentando salvar su propia vida. Este acto, aunque comprensible, tuvo consecuencias inmediatas y fatales para la cohesión del ejército persa. La huida del rey provocó un pánico instantáneo entre las tropas. Los soldados que antes luchaban con valentía comenzaron a retroceder, convencidos de que todo estaba perdido. La visión de Darío abandonando el campo de batalla fue suficiente para transformar la disciplina restante en desesperación. Muchos arrojaron sus armas y huyeron desordenadamente, mientras otros intentaban escapar por la costa o por los estrechos pasos entre las montañas. En pocos minutos, un ejército gigantesco comenzó a desintegrarse ante un enemigo mucho menor. Alejandro, al ver esto, presionó aún más el ataque sin permitir que los persas se reorganizaran. La victoria, en ese instante, estaba sellada. La maniobra de la caballería no solo decidió la batalla, sino que también mostró al mundo la audacia y el genio militar de Alejandro. No buscó simplemente vencer por desgaste. Atacó directamente el punto más importante, la moral del enemigo. Al obligar a Darío a huir, transformó la lucha en un colapso. Esta estrategia sería recordada y estudiada durante siglos como un ejemplo perfecto de cómo el valor, la disciplina y la velocidad pueden derribar a un ejército gigantesco. Cuando Darío III giró su carro y huyó del campo de batalla, el impacto psicológico sobre sus soldados fue tan devastador como la propia ofensiva macedonia. El ejército más grande del mundo se derrumbó ante los ojos de Alejandro. A partir de ese momento, la lucha dejó de ser un enfrentamiento organizado y se transformó en una cacería. Los persas, presas del pánico, intentaron escapar de todas las formas posibles. Algunos corrían hacia las montañas, otros buscaban refugio en la costa, mientras muchos simplemente abandonaban armas y escudos en el barro, tratando de salvar la vida. El caos era absoluto, y el estrecho terreno de Isos, que antes había limitado la fuerza persa, ahora se convertía en una trampa mortal para la huida en masa. Miles murieron aplastados en el intento de escapar, víctimas tanto de las lanzas macedonias como de la confusión generada por la huida desesperada. Mientras Darío desaparecía del campo, dejó atrás no solo sus tesoros, sino algo mucho más valioso, su propia familia. Su madre, su esposa y sus hijas fueron capturadas por las tropas de Alejandro, en un episodio que sorprendió incluso a los macedonios. La esposa del rey persa, considerada una de las mujeres más bellas de toda Asia, fue hecha prisionera junto con las princesas, todas aterrorizadas por un destino incierto. Este episodio podría haberse convertido en una tragedia, pero Alejandro tomó una decisión que mostraría un lado diferente de su personalidad. Trató a la familia real con el máximo respeto, asegurando que ninguna de ellas fuera tocada o humillada, y les proporcionó alojamientos adecuados, como si aún fueran realeza. Este gesto inesperado se difundió como una señal de su grandeza, y le ganó el respeto incluso de los enemigos que habían jurado su muerte. La captura de la familia real tuvo un peso simbólico gigantesco. El rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo oriental, no solo había perdido una batalla, había abandonado a quienes más debía proteger. Este abandono, por sí solo, destruyó parte de su credibilidad entre sus súbditos
y dejó claro para todos que Darío III no estaba preparado para enfrentar a alguien como Alejandro. La noticia se propagó rápidamente, y la humillación fue tan profunda como la derrota militar. Al mismo tiempo, este acontecimiento reforzó aún más la imagen de Alejandro como un líder justo y magnánimo, capaz de demostrar clemencia incluso en medio de la guerra. Además de las personas, un inmenso tesoro cayó en manos de los macedonios: oro, plata, armas, carros de guerra, provisiones y objetos de lujo fueron abandonados en el campamento persa. Esta riqueza fortaleció aún más la campaña de Alejandro, garantizando recursos para continuar avanzando sin depender de suministros provenientes de Macedonia. Pero más que la riqueza material, la victoria en Isos representó la conquista de algo mucho mayor: el prestigio. La confianza absoluta de los persas en su invencibilidad fue destruida en un solo día, y ahora todos sabían que un nuevo poder se alzaba en el mundo. Mientras la familia real era conducida bajo protección y los prisioneros eran contados, Alejandro no celebraba de forma extravagante. Su mente ya se dirigía a los pasos siguientes. Darío había escapado, y mientras él viviera, el imperio persa aún podría reunir fuerzas para un nuevo enfrentamiento. Pero ese día, el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Macedonia, un reino que antes era visto como periférico, había desafiado y derrotado a la mayor potencia del mundo. Y todo eso porque un hombre se atrevió a creer que las batallas no se ganan con números, sino con estrategia, valor y disciplina. Cuando el polvo comenzó a disiparse y los sonidos metálicos de la batalla dieron paso a un pesado silencio, los campos alrededor de Isos estaban cubiertos por las huellas del enfrentamiento. Los cuerpos persas yacían en número incontable, esparcidos por todas partes, mientras que el ejército macedonio, aunque victorioso, también mostraba profundas marcas del esfuerzo y el sacrificio. Las estimaciones registradas por los cronistas antiguos describen un resultado asombroso: decenas de miles de persas muertos o capturados, mientras que las bajas del lado macedonio, aunque significativas, fueron extremadamente pequeñas en comparación con la magnitud de la masacre. La superioridad numérica persa no solo fue neutralizada, sino que se convirtió en una trampa que los aplastó en la confusión de su propia huida. El campo de batalla se transformó en un símbolo de la diferencia entre un ejército organizado y un ejército que dependía únicamente de la fuerza numérica. Las pérdidas persas fueron tan grandes que los estrechos pasos por donde intentaron escapar quedaron atascados con soldados muertos, armas abandonadas y animales caídos. Muchos murieron no en combate directo, sino en el intento desesperado de huir por el estrecho corredor entre el mar y las montañas. Las unidades de élite persas, que debían proteger a Darío, también sufrieron un colapso completo en cuanto el rey abandonó el campo, y su fuga precipitada dejó claro que la batalla había terminado incluso antes de que los macedonios lograran cercar por completo la zona. Del lado macedonio, las bajas fueron menores en número, pero cada soldado perdido representaba un costo enorme, pues Alejandro sabía que no podía reemplazar a sus hombres con la misma facilidad con la que el imperio persa podía reclutar nuevos soldados. Aún así, la victoria elevó tanto la moral que todo el ejército parecía revitalizado, como si cada hombre hubiera ganado fuerzas renovadas para seguir avanzando. El botín obtenido después de la batalla proporcionó abundantes recursos: oro, plata, armas, caballos, provisiones y, lo que es aún más importante, el control de la región, asegurando que Alejandro contara ahora con una base sólida para adentrarse más en territorio persa. Inmediatamente después de la victoria, Alejandro demostró su capacidad no solo como estratega, sino como líder político. Trató con dignidad a los heridos, tanto amigos como enemigos, reforzando la imagen de que su guerra era contra los gobernantes de Persia y no contra los pueblos que vivían bajo su dominio. Este gesto de humanidad le ganó la confianza de ciudades que antes temían represalias y que ahora comenzaron a abrir sus puertas al joven rey sin resistencia. La victoria de Isos fue, por lo tanto, más que una conquista militar, fue una transformación en el equilibrio político de la región. Alejandro había demostrado que no solo podía enfrentarse al mayor imperio del mundo,
sino también derrotarlo de manera humillante. El efecto inmediato fue la apertura del camino hacia el sur, en dirección a Egipto. Darío III, avergonzado y humillado, huyó hacia el interior del imperio, dejando atrás no solo a la familia real, sino también su autoridad ante sus súbditos. Mientras tanto, los macedonios, fortalecidos por la victoria, estaban listos para avanzar aún más en territorio enemigo. Isos había sido solo el comienzo de una campaña que cambiaría la historia del mundo antiguo. La victoria en Isos tuvo consecuencias políticas inmediatas y profundas, cambiando para siempre el equilibrio de poder en el mundo antiguo. Hasta ese momento, el imperio persa era visto como la fuerza dominante, una estructura tan vasta y rica que parecía imposible de desafiar. Al derrotar personalmente a Darío III, en un enfrentamiento directo y obligarlo a huir, Alejandro no solo obtuvo una victoria militar, sino que destruyó la imagen de invencibilidad que los persas habían cultivado durante siglos. Esta ruptura psicológica sacudió los cimientos del imperio enemigo e hizo que muchas ciudades y territorios bajo dominio persa comenzaran a reconsiderar su lealtad, evaluando si sería más seguro rendirse al joven rey macedonio que seguir obedeciendo a un monarca que había demostrado miedo en el momento más crítico. Poco después de Isos, comenzó un efecto dominó. Las ciudades de Fenicia, situadas a lo largo de la costa del Mediterráneo, empezaron a abrir sus puertas a Alejandro, algunas de forma voluntaria y otras tras pequeñas demostraciones de fuerza. Este avance le dio el control de puertos estratégicos y fortalezas que permitirían la construcción de una base sólida para invadir el corazón persa más adelante. Al mismo tiempo, Egipto, bajo dominio persa desde hacía años, vio en la victoria macedonia la oportunidad perfecta para liberarse del yugo oriental. Cuando Alejandro marchó hacia allí, fue recibido como un libertador, no como un conquistador. Esto consolidó una nueva alianza que le aseguraría no solo recursos, sino también prestigio religioso, ya que los sacerdotes egipcios lo reconocerían como faraón. Políticamente, Isos también debilitó la posición de Darío ante sus propios sátrapas y aliados. Su huida desorganizada del campo de batalla, abandonando incluso a la familia real, fue interpretada como un signo de debilidad y cobardía. Los gobernadores locales comenzaron a dudar de la capacidad de su rey para protegerlos de la ofensiva macedonia, y muchos comenzaron a esconder recursos o incluso a negociar en secreto con Alejandro para evitar represalias en el futuro. La cohesión que sostenía el gigantesco imperio persa, ya frágil, empezó a desintegrarse aún más rápido tras esta derrota. Además, la victoria consolidó la imagen de Alejandro no solo como un general victorioso, sino como un monarca de dimensiones casi míticas. Para los griegos, se convertía en el heredero natural de una misión histórica: vengar siglos de invasiones y humillaciones sufridas en las guerras médicas. Para otros pueblos, Alejandro representaba un nuevo orden, más dinámico, disciplinado y sorprendentemente justo, ya que sus conquistas iban acompañadas de una política de respeto cultural que contrastaba con la arrogancia y la rigidez administrativa persa. Este prestigio político comenzó a atraer aliados fuera del mundo griego, expandiendo su influencia mucho más allá de lo que su padre Filipo había soñado. Isos también marcó el punto en el que Alejandro dejó de ser solo un joven rey audaz para convertirse en una figura que todos comprendían que estaba destinada a algo mucho mayor. Su nombre resonó por toda Asia, desde el mar Egeo hasta las llanuras de Mesopotamia, como una advertencia clara: la hegemonía persa tenía los días contados. Esta victoria hizo que el mundo comprendiera que la guerra en curso no era solo una campaña de venganza, sino una transformación radical del orden geopolítico. A partir de ese momento, los dos imperios estaban en ruta de colisión total, y el poder de Alejandro no hacía más que crecer a cada paso. El legado militar de la batalla de Isos ha atravesado los siglos como un ejemplo claro de cómo la inteligencia, el valor y la disciplina pueden superar desventajas que parecen insalvables. Desde el momento en que Alejandro eligió no retroceder ante un ejército infinitamente mayor, hasta la ejecución perfecta de un plan que combinaba resistencia en el centro con un golpe decisivo por el flanco, Isos
se convirtió en estudio obligatorio para todas las generaciones de estrategas. La primera lección que deja a la historia es que la elección del terreno puede transformar un enfrentamiento desigual en una batalla equilibrada. La llanura estrecha, limitada por el mar y las montañas, eliminó el factor numérico persa y dio al ejército macedonio la posibilidad de luchar como una fuerza única y cohesionada. Otro aspecto decisivo del legado de Isos es la forma en que Alejandro utilizó la caballería. En lugar de tratar esta unidad solo como apoyo, la convirtió en el arma central del golpe decisivo. La maniobra que dirigió personalmente en el ala derecha, llevando a sus jinetes en formación de cuña directamente contra el punto más valioso del enemigo, fue un acto de audacia incomparable. Esta estrategia mostró al mundo que una ofensiva concentrada, cuando se ejecuta con velocidad y precisión, puede quebrar a un ejército mucho mayor que el que la realiza. La idea de que el líder debe estar presente en el momento crucial, inspirando y liderando personalmente, también pasó a ser vista como un factor psicológico tan poderoso como la propia habilidad táctica. La disciplina del ejército macedonio, entrenado para actuar como una sola máquina, reveló otra gran lección de la batalla: la importancia de la preparación y la coordinación. Mientras las filas persas, formadas por soldados de diversas culturas y lenguas, se desmoronaban en medio de la confusión, los macedonios mantenían cada formación intacta, incluso bajo la lluvia de flechas y los ataques sucesivos. Esta diferencia de organización permitió que un ejército mucho más pequeño soportara la presión hasta que llegara el momento de la maniobra final. Isos se convirtió en sinónimo de la victoria de la calidad sobre la cantidad. Después de la batalla, las estrategias usadas por Alejandro fueron analizadas durante siglos y citadas por generales como Julio César, Napoleón Bonaparte y muchos otros que comprendieron el valor del elemento sorpresa, de la elección inteligente del campo de batalla y del ataque rápido al punto más vulnerable del enemigo. Isos también dejó una lección política fundamental. Una victoria no consiste solo en eliminar soldados enemigos, sino en desarticular la confianza y la moral del adversario. Al forzar la huida de Darío, Alejandro destruyó el espíritu de resistencia persa mucho antes de conquistar el resto del imperio. Hasta el día de hoy, los estudiosos de la guerra consideran a Isos como un punto de inflexión en la historia militar. Representa la victoria de la estrategia sobre la fuerza bruta y del liderazgo inspirador sobre el mando distante y burocrático. Cada detalle, desde la posición de las tropas hasta la velocidad del ataque, sigue siendo debatido y enseñado como un ejemplo de planificación impecable. En aquel estrecho campo, Alejandro demostró que la genialidad puede ser más poderosa que cualquier multitud de soldados. La batalla de Isos, más allá de su peso militar y político, dejó una marca profunda en la cultura y en la memoria histórica del mundo antiguo, convirtiéndose en un símbolo recurrente en obras de arte, crónicas y tradiciones posteriores. Desde los cronistas de la época, que describieron la escena con gran detalle, hasta las representaciones en mosaicos y murales romanos siglos después, Isos pasó a ser recordada como el enfrentamiento en el que dos mundos colisionaron y en el que el valor y la astucia vencieron a la fuerza bruta. Entre estas representaciones, el famoso mosaico de Pompeya, hallado en la casa del Fauno, sigue siendo una de las imágenes más emblemáticas de todos los tiempos. Una composición dramática en la que Alejandro, impetuoso sobre su caballo bucéfalo, avanza hacia Darío III, quien mira aterrorizado mientras su carro se aleja del campo de batalla. Este mosaico se convirtió en un icono porque captura el momento exacto del giro psicológico, la esencia misma de lo que fue Isos. Los historiadores griegos y romanos como Arriano, Plutarco, Diodoro y Quinto Curcio Rufo dedicaron extensas páginas a narrar el desarrollo de esta batalla, destacando no solo las estrategias militares, sino también la postura personal de Alejandro. Describen cómo lideró a sus hombres en la primera línea, su determinación de atacar directamente a Darío y la forma en que su victoria cambió el curso de la historia. Estas descripciones, repetidas a lo largo de los siglos, ayudaron a construir la imagen casi mítica del joven rey, transformando la batalla de Isos en una leyenda que superó los límites de la historia
y se convirtió en parte del imaginario colectivo del mundo occidental. En la tradición artística, Isos siempre fue tratada como un espectáculo visual grandioso, representando la lucha no solo como un conflicto físico, sino como un choque de culturas y valores. La iconografía muestra el contraste entre la disciplina macedonia y la opulencia persa, la simplicidad de las armas griegas frente a la sofisticación oriental, y la figura serena pero audaz de Alejandro frente a la expresión asustada de Darío. Pintores, escultores y escritores vieron en este episodio un ejemplo de valor individual capaz de transformar la historia. Y a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, el nombre de Alejandro y la escena de Isos volverían a aparecer en crónicas y pinturas, inspirando a líderes, artistas y pensadores. Desde el punto de vista literario, Isos fue descrita como un momento en que el destino del mundo antiguo estuvo en manos de dos hombres. Poetas y filósofos usaron la batalla como metáfora para hablar de la fragilidad del poder, basado únicamente en los números y de la importancia del carácter y la visión estratégica. La imagen del joven rey macedonio, enfrentándose a un imperio entero, se convirtió en una narrativa épica, repetida generación tras generación. Con el paso de los siglos, Isos dejó de ser solo un acontecimiento del pasado para convertirse en un símbolo de que, incluso frente a fuerzas abrumadoras, la inteligencia, la disciplina y el valor pueden cambiarlo todo. Esta presencia cultural garantizó que, mucho después de la caída de Macedonia y de Persia, Isos continuara viva en la memoria colectiva. Cada descripción, cada obra de arte y cada estudio militar vuelven a contar esta historia desde nuevas perspectivas, pero todos coinciden en un punto. Isos no fue solo una batalla, fue un hito de la capacidad humana de desafiar lo imposible y transformar el destino del mundo. Con la victoria en Isos, Alejandro dejó de ser solo un joven rey audaz para convertirse en el conquistador más temido y respetado de todo el mundo antiguo. El camino que se abrió ante él después de esta batalla no fue solo el de una campaña militar, fue el inicio del nacimiento de un imperio que cambiaría la historia para siempre. La derrota de Darío III debilitó de tal manera la autoridad persa que las puertas de vastas regiones comenzaron a abrirse casi sin resistencia. Alejandro comprendió de inmediato la importancia de esta oportunidad y utilizó el prestigio recién conquistado para avanzar sin demora hacia el sur, asegurando puertos estratégicos, ciudades y fortalezas antes de que el enemigo tuviera tiempo de reorganizarse. Tras consolidar su posición en Siria, Alejandro se dirigió a Fenicia. Algunas ciudades, aterrorizadas por la derrota persa, se rindieron pacíficamente, mientras que otras, como Tiro, ofrecieron una resistencia feroz, lo que exigió un largo asedio. La victoria en Isos había mostrado al mundo que Macedonia no era una invasión pasajera, y esta percepción hizo que cada paso de Alejandro pareciera inevitable. Luego, el conquistador dirigió su atención a Egipto, un territorio que durante siglos había estado bajo dominio persa y que vio en su llegada la oportunidad de liberarse. Su entrada en tierras egipcias fue recibida como la de un libertador. Los sacerdotes egipcios lo reconocieron como faraón, otorgándole legitimidad política y religiosa, y fue allí donde fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los mayores centros culturales del mundo. Mientras avanzaba, Darío III intentaba desesperadamente reorganizar sus fuerzas. Envió mensajes ofreciendo paz e incluso tierras a cambio de una tregua, pero Alejandro los rechazó. Para él, no bastaba con ganar batallas, era necesario derribar por completo el imperio persa. Esta decisión marcó la diferencia fundamental entre su ambición y la visión limitada de otros líderes de la época. No quería simplemente fronteras seguras o riquezas temporales, quería unificar el mundo conocido bajo su mando. Isos había sido solo la primera gran demostración de este propósito, y cada paso a partir de entonces se daría con la misma audacia. El triunfo en Isos también consolidó en el ejército macedonio una confianza absoluta en su comandante. Los soldados veían en Alejandro a un líder que nunca los abandonaba y que estaba dispuesto a correr los mismos riesgos que ellos. Este vínculo creó una lealtad inquebrantable, transformando a un grupo relativamente pequeño de hombres
en una máquina de guerra imparable. El prestigio de esta victoria se extendió por todas las tierras conquistadas, y pueblos enteros comenzaron a jurar fidelidad, creyendo que resistirse era inútil. La campaña adquirió una dimensión casi mística. Alejandro ya no era solo un general, sino un hombre que parecía guiado por el destino. A partir de Isos, la historia dejó de estar dividida entre Persia y Grecia. Nacía algo nuevo, el mundo helenístico, un mundo en el que la cultura griega se mezclaría con las tradiciones orientales, creando un legado que perduraría durante siglos. Y todo comenzó en aquel estrecho corredor entre el mar y las montañas, donde un ejército pequeño y disciplinado desafió a un imperio gigantesco y lo venció. Isos no fue el final de una batalla, sino el comienzo de una era. La batalla de Isos permanece en la historia como uno de esos momentos raros en los que dos mundos colisionan, y de ese choque nace algo completamente nuevo. En aquella estrecha franja de tierra entre el mar y las montañas, en un día del año 333 a.C., la tradición y la confianza milenaria del imperio persa se encontraron con la audacia, la velocidad y el genio militar de un joven macedonio que se atrevió a desafiar todo lo que parecía imposible. Isos no fue solo un combate entre dos ejércitos, fue la disputa por el futuro, la definición de qué cultura moldearía a las próximas generaciones y cómo se reorganizaría el equilibrio de poder del mundo antiguo. La victoria de Alejandro transformó el curso de la historia en pocas horas, demostrando que el valor y la estrategia podían derribar murallas que parecían intransponibles. Esta batalla marcó la caída simbólica de la invencibilidad persa. Al obligar a huir a Darío III y capturar a su familia, Alejandro quebró el prestigio del mayor imperio de la tierra y demostró que un reino pequeño, unido por la disciplina y la inteligencia, podía imponerse frente a fuerzas colosales. Al mismo tiempo, Isos inauguró una nueva forma de liderazgo, en la que el comandante no se escondía detrás de sus tropas, sino que se colocaba en la primera línea, inspirando a sus hombres con el ejemplo. La imagen del joven rey con su lanza, guiando a la caballería en un ataque directo contra el centro enemigo, quedó grabada como símbolo de que la guerra no se decide solo por números, sino por ideas y por acción. Las consecuencias de Isos trascendieron el ámbito militar. A partir de allí, Alejandro abrió las puertas a la expansión helenística, llevando la lengua, la cultura y las ideas griegas a tierras que jamás habían oído hablar de Macedonia. Este encuentro entre Occidente y Oriente, violento y transformador, creó un legado que moldeó ciudades, artes, ciencias y sistemas de gobierno durante siglos. Al unir mundos tan diferentes, Alejandro dejó de ser solo un rey conquistador y pasó a convertirse en un punto de inflexión en la historia de la civilización. Isos nos recuerda aún hoy que la historia está hecha de momentos en los que decisiones rápidas y audaces cambian el destino de pueblos enteros. Aquel día, en que el destino de un imperio se deshizo y otro comenzó a surgir, sigue siendo una de las pruebas más claras de que la grandeza no se mide por la cantidad de hombres, sino por la claridad de visión y la capacidad de actuar en el instante justo. A partir del polvo de aquel campo, Alejandro Magno comenzó a construir no solo un imperio, sino una era. Isos fue, en esencia, el punto en el que dos mundos se encontraron, se enfrentaron, y de ese choque nació un nuevo mundo.